Hace años me llamó mucho la atención poder entender algo que quizás no entendía con claridad. La importancia de nosotros ser conectados, ser llevados a verdades completas. Diga conmigo, verdades completas. Yo aprendí hace años, escuché a un pastor de Argentina, de Guatemala, muy relevante, muy prominente en su momento, y él dijo una frase que a mí me enseñó mucho y que hasta el día de hoy nunca lo olvidé. Él dijo que no hay nada más peligroso que una verdad a medias. Las verdades a medias son muy peligrosas. Es por eso que nosotros como padres es muy tóxico entregarle a nuestros hijos verdades a medias, plantearles un estilo de vida con verdades a medias. Entonces, yo he dicho, bueno, ¿cómo hace una persona? Porque una persona estudia, trabaja, aprende, lee, escribe, aprende idiomas, se activa en la vida, funciona, tiene resultados. Pero sin embargo, a veces la gente con todos esos kilómetros avanzados todavía no conectan con la importancia de tener verdades completas y la vida en esa línea parece como una montaña rusa. A veces son muy elevadas sus verdades, pero a veces caen tan profundo que parece que se va a estrellar contra el mundo porque llegan y mienten. Y entonces es una vida trivial la que vivimos, la que mostramos, y obviamente no vamos a funcionar con esto para andar juzgando a otros o sirviendo como de termómetro a otros, de si somos pues la luz de la verdad, la última palabra, ¿no? Pero yo dije, bueno, ¿qué nos ayudará en la vida a conectar con la verdad? Y no existe otra persona más que el Espíritu Santo. Por eso quiero hablar en estos minutos sobre un tema que titulo A Toda Verdad. Diga conmigo, a toda verdad. ¿De qué vamos a hablar? A toda verdad. Dice Juan 16:13 de la siguiente forma: pero cuando venga el Espíritu de verdad, hablando del Espíritu Santo, Él os guiará a toda la verdad. Diga conmigo, toda la verdad. ¿A cuántas verdades nos va a guiar? A toda la verdad, dice, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, ser direccionados, repito, ser direccionados a toda verdad es un tesoro. Cuando tú puedes cada día subir tus niveles de verdad. Hace años yo me senté a escuchar a alguien y explicaba esto y lo tomé como parte de mi vida. Él decía, cuando te atreves a pararte vertical en la verdad, tú le haces un altar a Dios, porque Jesús es la verdad. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús es la verdad. Pero cuando una persona no le interesa la verdad y tiene entre sus recursos de funcionamiento diario la mentira, pues esa persona cada vez que miente le hace un altar a las tinieblas o al enemigo, porque Jesús mismo dijo que Él es Padre no de unas mentiras, sino de toda mentira. Entonces hay personas que obviamente su color de verdad es bastante gris, tirando a oscuro, más que negro casi, que no le interesa comprometerse con la verdad. Pedro le dijeron, mira, tú estabas con Jesús, y él dijo, yo, ¿cuándo? Yo nunca. Y lo negó 3 veces, y cuando ya lo negó 3 veces, dice que se apartó y lloró amargamente, y de ahí en adelante Pedro nunca más se casó con la mentira, sino que se casó con la verdad. Y dicen los estudiosos de la iglesia primitiva que Pedro pues murió de una manera terrible, pero hasta el final él dijo la verdad, él se casó con la verdad. Entonces, ser direccionados a la verdad y poder conectar con ella, es valioso. Que nuestros estándares de verdad crezcan no por miedo, no por imposición, no porque en la casa nos da juguete, sino porque nos es revelado que Jesús es la verdad.
Escuché en Costa Rica a un pastor de República Dominicana decirlo un poco jocoso, explicó de esta manera. Dijo, mire, Dios tiene un hijo que se llama la verdad. Y como Satanás es un burdo imitador, Satanás, dice él, Satanás un día se puso a decir, bueno, ¿yo cómo hago? Dios tiene un hijo que se llama la verdad. ¿Yo cómo hago para tratar de imitarlo? Y queriendo tener un hijo parecido a Jesús, lo que hizo fue inventar una hija que se llama la mentira. Entonces, pero es porque quiere ese paralelo. Dios tiene un hijo llamado la verdad, Satanás tiene una hija llamada mentira. Él es padre de mentira y el Padre eterno es padre de Jesús, que es la verdad. Entonces, yo quiero que miremos Génesis capítulo 1, versículo 2, que dice así, para enseñar de allí dos principios. Génesis 1, 2, y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Cómo estaba la tierra? Estaba hecha pedazos, estaba desastrosa, desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y hay una coma y dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Está la faz del abismo, está la faz de las aguas, y el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. Así como la tierra estaba desordenada y vacía, así existen vidas. Hay personas que podemos tener grandes desórdenes y grandes vacíos. Y uno dice, bueno, ¿cómo hizo la tierra para Dios acabar con ese desorden y con ese vacío? La pieza elemental que el Señor usó obviamente fue el Espíritu Santo y su palabra, porque dice Hebreos que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Por qué cosa? Por la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios ha tenido, tiene y siempre ser creadora. La palabra de Dios siempre será creadora. Entonces aparece allí lo primero de esa quiero destacar el tema de desorden. Había desorden. Y yo digo, ¿qué es aquello que puede ayudarnos a acabar con el desorden en nuestra vida? Cualquier cosa que podamos calificar como desorden, ¿cómo lo podemos contrarrestar? Entonces, porque a veces usted sí es desordenado y la gente discute, la gente se pone mal, se ofende con otros porque sencillamente en su vida hay desorden. Y uno dice, bueno, ¿cómo hacer para acabar con el desorden? ¿Cómo hizo Dios para acabar con el desorden que estaba en la tierra? ¿Cómo hacer para acabar con ese desorden? Y la forma que Dios lo hizo fue liberando su palabra. Cada vez que nosotros nos exponemos a la palabra de Dios, tenemos la enorme responsabilidad de que el desorden llegue a su punto final. De hecho, muchos de ustedes y yo, hoy miramos atrás y decimos, bueno, ¿y cómo acabé con ese desorden que tenía? Porque mi vida era muy desordenada, podemos decir. ¿Y cuándo se acabó? Pues, si hacemos memoria correctamente, ocurrió que nos expusimos a la palabra de Dios. Jesús dijo, para el que cree todo es posible. ¿Qué es para el que cree qué? Para el que cree la palabra de Dios. Y cuando alguien cree la palabra de Dios, ese es el combustible que activa el Espíritu Santo. Creer la palabra de Dios es como el acelerador, el indicador que le dice al Espíritu Santo, en este hay que operar. Y una de las operaciones que el Espíritu Santo hace, así como hizo allí en el principio que la tierra estaba desordenada, para acabar con el desorden, es tomar la palabra y comenzar a traer orden. El Espíritu Santo, pasado el tiempo, dijo a través de Pablo, hágase todo decentemente y con orden. De Dios es el orden. Desde dónde dejamos los zapatos, hasta dónde administramos nuestro carro, nuestra economía, nuestro tiempo de oración, nuestra vida familiar, todo. El desorden es la manifestación de que hace falta que conectemos más con la palabra, con el ADN de Dios,
que es el combustible o el acelerador del Espíritu Santo que viene para que acabe con el desorden. Pero aparte del desorden, dice que hay vacíos. Diga conmigo, vacíos. Ustedes saben, mire, hoy más que nunca los psicólogos, los psiquiatras están teniendo más trabajo. Las agendas de los psiquiatras. En estos días alguien me decía, no, que el psiquiatra fulano dijo, no, yo llamé y tiene citas para finales de junio. Estamos hablando de casi 4 o 5 meses porque tienen demasiado trabajo. Y es que la gente está experimentando unos vacíos profundos. Pongámosle el nombre que sea de enfermedades que tienen que ver con comportamiento, con sistemas motrices o lo que sea, pero esos vacíos puede llenarlos el Espíritu Santo de Dios. Imagínate, tocando un poquito la vida de Pablo, que antes se llamaba Saulo. Saulo tenía tanto desorden que él decidió un día comenzar a matar cristianos. ¿Y saben ustedes por qué él mataba cristianos? Porque él entendía que a Dios le agradaba eso. Imagínate el desorden que tenía y los vacíos que tenía. Y de hecho tú lees la palabra y dice que asesinaron a un muchacho llamado Esteban, y antes de asesinarlo le quitaron pues la túnica, alguna parte de su ropa, y la pusieron a los pies de un joven llamado Saulo. Era un tipo súper preparado, era joven. El Pablo que uno ve que hacen los escultores, es un Pablo pues casi fisiculturista, muy bien preparado. Dicen que hablaba muchos idiomas, era muy influyente, pero estaba tan vacío y estaba tan desordenado que usaba su influencia. Iba a los gobernantes, le decía, mira, voy a ir a tal parte a pasear, pero de paso ahí mientras paseo y voy a la playa y todo, me gustaría revisar si hay por ahí cristianos del camino ese y yo los mato. Y le daban cartas, y de hecho cuando iba para Damasco llevaba cartas para agarrar presos a los cristianos y matarlos. Imagínate ese nivel de desorden. Uno no puede decir, no, es que el tipo estaba muy bien, o sea, lo que él hacía era, estaba fumigando a esa gente, estaba matándolos, qué genial. No, el tipo estaba mal, tenía unos vacíos profundos. Entonces, y así hay personas que tienen vacíos y uno dice, ¿cómo hacemos para cambiar a esta persona? Y a Saulo algunos le decían, le aconsejaban, pero le entraba por un oído y le salía por el otro. No hacía caso hasta que tuvo una experiencia personal con el Espíritu Santo. Y yo digo, ¿cómo se acabaron en Saulo, que luego fue Pablo? Que a propósito, ustedes ya me han escuchado decirlo en otras oportunidades. La palabra Saulo quiere decir engrandecido. Y la palabra Pablo, ¿qué quiere decir? Pequeño. Imagínate, de un engrandecido como era él, pasó a ser un pequeño, porque es necesario, dijo Juan el Bautista, que yo mengüe para que Jesús crezca. Ese Saulo, que ahora era Pablo, le escribe la carta, o escribe en los Hechos de los Apóstoles. Dice en ese libro extraordinario, en su capítulo 15, versículo 28, dice, porque le pareció bien, mira eso, porque ha parecido bien. ¿A quién? Dígalo más fuerte, ¿a quién? Que ese hombre que estaba tan desordenado y tan vacío, no solo lo dice en esta oportunidad, lo dicen otras. Dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Antes de la opinión de él, ahora tenía más importancia la opinión de ¿quién? Del Espíritu Santo. Ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros, o sea, no imponerle a nosotros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Tú sigues leyendo el libro de los Hechos de los Apóstoles y resulta que Pablo un día por allá, permítame parafrasearlo así, iba a viajar para una ciudad y entonces el Espíritu Santo se le apareció y le dijo, Pablo, es hora de que pases y ayudes a fulano de tal. Y cuando llegó allá les dijo, el Espíritu Santo me habló. Al Espíritu Santo le pareció bien que yo viniera. Y al escenario donde él iba era un escenario muy peligroso, de bastante conflicto. Él arriesgaba su vida
Pero Pablo ya no se movía ni por la clase ejecutiva en que viajaba, tampoco por los amigos que podía visitar cuando llegaba a ese lugar. Ahora él iba de un sitio a otro porque al Espíritu Santo le parecía bien. ¿Cómo le parecía? Por eso llévate este principio: si a él le parece bien. Si a él le parece, ¿cómo? Si a él le parece bien. Es la conclusión a la que llegó Pablo. Entonces, uno lee a este hombre que llegó a ser, repito, asesino de cristianos. Y uno dice, ¿cómo es que él pudo acabar con semejante desorden en su vida? Una persona que pretenda ser un asesino en serie, que combata lo bueno, porque no existía nada más noble que predicar el evangelio. Una persona que tenga esos índices de ignorancia y de violencia contra lo bueno, es una persona que tiene demasiado desorden y demasiados vacíos. ¿Cómo se le acabó a él eso? Una operación del Espíritu Santo. ¿Cuál fue esa operación? El Espíritu Santo vino y le mostró a Pablo. No fue que un pastor le dio 4 regaños y le dio un bibliazo en la cabeza y le dijo y lo gritó. No. El Espíritu Santo dice, tú lees a Pablo y dice, el Espíritu me ha mostrado cuánto me es necesario padecer por la causa de Cristo. Ya no perseguir y matar a los cristianos, sino ahora, si era necesario, padecer y morir por la causa de Cristo. ¿Qué fue lo que le cambió el chip? Que un día vino el Espíritu Santo y logró conectar a Pablo con algo que se llama a toda verdad, con una verdad completa. Y por eso Pablo le escribe a Timoteo y le dice, Timo, quiero decirte algo. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y se llama Jesucristo, hombre. Cuando una persona no tiene esa verdad completa, piensa que el intermediario entre Dios y los hombres es o San Gregorio, o María, o San José, o el santo que queda en el cerro más cercano, y no es así. Cuando la gente tiene muchos mediadores y le pide al que más le convenga, o al que parece más joven, o al que le cae más bien, no es así. Esa es la demostración de que esa persona no tiene una verdad completa. Cuando se tiene la verdad completa, entonces se conecta con aquel que murió en el madero del Calvario, que entregó su vida y derramó su sangre. Hoy es el día que nosotros debemos tomar la firme decisión de no ser más ambiguos con el tema de la verdad, de casarnos con ella, de darle la importancia, no para herir, incomodar o juzgar a otros, no, es para nuestro bien. Cuando yo uso algo para mí y me hace bien, otros me van a preguntar, oye, ¿qué estás tomando? ¿Qué estás haciendo que te ves tan bien? O las cosas te salen bien. Entonces tú les dices, bueno, como un señor en el eje cafetero le preguntó a un hombre que su finca daba un café espectacular. Esto es real porque el pastor me lo contó a mí y conozco el testimonio de primera mano. Entonces él dijo, ¿qué clase de abono está usando? Él le dijo, caballero, hay un abono que yo contrato en Bogotá, se llama Malaquías 3:10. Malaquías 3:10, ¿sí? ¿Y eso dónde lo vende? Le digo, cuando quiera, mire, yo le pago el pasaje en avión, vamos a donde yo compro ese abono y allá se lo venden. Y era todo en parábola y lo llevó a la iglesia del pastor amigo mío. Dijo, pastor, es que él necesita el abono que yo aquí contrato, Malaquías 3:10. Y Malaquías 3:10 dice, traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre ustedes bendiciones hasta que sobreabunden. Y el amigo le dijo, ¿cómo así? ¿Cómo así que el abono? Dijo, si es el abono que yo le aplico a mi cafetal.
Yo aquí traigo los diezmos de todo lo que me gano y por eso a mí Dios me bendice mi cafetal. No hay otro abono, de resto yo hago lo mismo que hacen las otras fincas. Este hombre estaba conectado con una verdad completa, y cuando conectamos con verdades completas, los resultados van a comenzar a verse. Si lo crees, aplaude fuerte al Señor, dale un grito de júbilo a Él. Este es el tiempo de conectar con verdades completas. Señor, gracias porque tú nos ayudarás todos los días a conectar con la verdad completa, que es Jesús, su evangelio, su palabra. Esa es la verdad que tanto necesitamos y que tanto bien nos hace. Ayúdanos a todos, Señor, a llenar los vacíos y acabar con todo desorden a través de conectar con la verdad de tu palabra, patrocinada por la persona del Espíritu Santo. Gracias por todos mis amigos, a quienes bendigo y declaro sobre ellos cielos abiertos para siempre. Un aplauso, despedimos a toda la gente que amablemente nos ha estado viendo.